Noches, mi nombre es Raúl Ramírez. El tema que preparé para compartir con ustedes hoy es el de cirugía mínima invasiva en trauma. Pues sabemos que al hablar de cirugía mínima invasiva, pues tenemos un componente que sirve para tratar patologías de tipo degenerativo y otro componente que sirve para tratar patologías con respecto al trauma. En esta ocasión pues hablaremos del trauma y pues posteriormente en otras charlas hablaremos ya de la enfermedad degenerativa. ¿Por qué es importante hablar de cirugía mínima invasiva en trauma? Pues entendemos bien que un diagnóstico tardío puede tener un efecto perjudicial en la salud del paciente con trauma y nosotros tenemos unos principios o unos objetivos de tratamientos claros al manejar esta patología. En primer lugar, la prevención de las lesiones neurológicas. En segundo lugar, proporcionar estabilidad a la columna vertebral. Tercero, corregir la deformidad postraumática. Las técnicas de cirugía de columna mínima e invasiva son una alternativa a la cirugía abierta, al tratamiento de las fracturas de forma abierta, que es algo a lo que estamos ya un poco más habituados. Y es un tratamiento viable en lo que sería el damage control, si habláramos de cirugía de trauma, en pacientes que tienen múltiples lesiones. Pues vamos a ver un poco más adelante como pacientes que tienen trauma de columna, trauma raquiomedular, pues son pacientes que tienen otras lesiones de origen traumático concomitante y muchas veces no toleran el sangrado o el tiempo quirúrgico que se podía presentar en un procedimiento habitual vía abierta. Las técnicas de cirugía mínima invasiva se han utilizado en fracturas inestables, con o sin lesión del cordón espinal, y las lesiones pues, son de diferente índole, pueden ser por flexión, extensión, distracción o fracturas alveas inestables, que ya pues, hemos tenido oportunidad de ver con anterioridad los mecanismos de fractura en lo que llevamos de módulo esta semana. La cirugía abierta tradicional es claro que tiene un sangrado mayor, que los tiempos quirúrgicos son más largos y que el riesgo de infección del sitio quirúrgico, parte potenciado por las dos anteriores, conlleva a que la tasa de infección pueda ser un poco mayor. Entonces, las técnicas de cirugía mínima invasiva tienen el potencial de reducir la morbilidad asociada al abordaje abierto, mejorar el cuidado y la rehabilitación postoperatoria. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las razones que lo justifican. Y es una opción indispensable en el arsenal de tratamiento de los cirujanos de columna. Digamos que en esta charla no pretendo decir que la mínima invasiva es mejor que la cirugía abierta, sino que realmente cada una tiene unas ventajas con respecto a la otra en el manejo de los pacientes, y eso es lo que hay que reconocer, simplemente que tengamos dentro de nuestro arsenal terapéutico una opción de manejo. Entonces, algunos datos de epidemiología. Sabemos, pues en Estados Unidos se ha estimado que se presentan fracturas de columna, aproximadamente 160.000 casos al año en solo Estados Unidos. Es una patología bastante frecuente. Más del 50% de las fracturas ocurren en la unión toracolumbar. Ya sabemos por cuestiones biomecánicas cómo es la transición a nivel de este sitio y lo que lo hace propenso a que sea uno de los sitios que se vea mayormente afectado o con mayor frecuencia sea afectado en el contexto del trauma. Las morfologías más frecuentes, hablando de la clasificación O-Spine, son el tipo A3 y le siguen el tipo A1. Entonces acá, pues básicamente no voy a detallar mucho al respecto porque ya Víctor hizo una muy buena descripción de lo que es la clasificación en la charla de la semana antepasada, pero básicamente para recordar, tanto para los estudiantes, la morfología de las fracturas A1 con compromiso de uno de los platillos y la fractura con morfología A3 ya con el estallido incompleto conocido. Entonces, podemos ver que en adultos jóvenes tenemos con más frecuencia traumas de alta energía, como son los accidentes automovilísticos y las caídas desde una altura significativa. Y en los adultos mayores, por la pérdida de la mineralización ósea, pues vamos a tener con más facilidad traumas que sean
de baja energía, como son las caídas desde su propia altura. Pueden haber complicaciones neurológicas devastadoras en el contexto del trauma raquimedular. Más o menos un 26.5% de los pacientes con fracturas toracolumbares pueden presentar lesión concomitante del cordón espinal. Y adicionalmente, pues estos pacientes van a presentar o pueden presentar múltiples lesiones traumáticas, como les había comentado anteriormente. Entonces, acá en datos de epidemiología, se estima que un paciente con una fractura toracolumbar, en un 11% de los casos, puede tener una fractura no contigua de la columna cervical, en un 19% de los casos puede tener un trauma en extremidades, en un 13% de los casos puede tener un trauma craneoencefálico concomitante, en un 10% de los casos puede tener un trauma abdominal asociado. La cirugía de columna pues no es algo que nació hoy, ni este mes, ni en esta década. Realmente el tratamiento de la patología de columna, para hablar del tratamiento de esta patología, pues nos remontamos desde Hipócrates, que en muchos sitios en la literatura lo consideran el padre del tratamiento de la patología de la columna. ¿Y qué tiene de especial Hipócrates? ¿O cuál es su influencia al respecto? Entonces, Hipócrates realizó estudios y descripciones de la columna vertebral humana, así como también métodos detallados para el tratamiento de la deformidad espinal, que buscaba lograr una descompresión bilateral a través de un enfoque unilateral, y propuso el primer procedimiento de tracción en 390 años antes de Cristo, con dispositivos denominados en la actualidad como la escalera hipocrática o la mesa hipocrática. Entonces acá les muestro dos ilustraciones de la Biblioteca Médica de Laurentiana en Florencia. Podemos ver cómo el paciente se subía o lo sujetaban a este dispositivo conocido como la escalera hipocrática, y básicamente se aplicaba tracción sobre el paciente, y con ello se esperaba que se aumentara la amplitud de los segmentos, se descomprimieran elementos como los forámenes, el pinzamiento a nivel de los forámenes, y mejorara la deformidad. En la actualidad nosotros vemos algunas instituciones que presentan manejos lo que uno podría considerar similares a la mesa hipocrática, que se fundamenta en el manejo de la patología haciendo tracción y demás. Eso lo hemos visto de forma anecdótica, incluso en juntas, y a veces hasta con cierta inquietud y preocupación. Acá vemos otras dos imágenes, otras dos ilustraciones de la Biblioteca Médica Lorenciana en Florencia y otra de la Librería Médica de París, y vemos lo que sería la mesa hipocrática. Entonces, básicamente es el mismo principio, se realiza tracción a nivel cefálico y a nivel caudal del paciente, e incluso se podían aumentar con medidas de presión, llámese con pies, manos o con lo que fuera, para intentar corregir la deformidad y así darle tratamiento a la patología espinal. Estudios de resultados, pues no hay con claridad. Mencionan que de forma anecdótica que los pacientes presentaban mejoría de síntomas, pero qué tan efectivo era, pues obviamente no tenemos registros. No voy a ahondar en los sistemas de clasificación, porque de eso ya hemos hablado durante este módulo. Lo traigo a colación pues para hablar que una de las cosas que se había instalado primero pues es el sistema de las tres columnas de Dennis, entendiendo que si hay afectación de las tres columnas, de la anterior, la media y la posterior, pues iban a ser fracturas más inestables. Y tenemos, pues de pronto con mayor utilización en la actualidad, lo que es la clasificación, el TLIX, y lo que es la clasificación de la AO-Spine. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Ambas miran la morfología de la fractura, ambas miran el estado neurológico del paciente. La AO-Spine lo está haciendo pues ya en sus últimas actualizaciones. De hecho, esa era una de las críticas, que no le daba tanto énfasis a la parte neurológica. Ahorita digamos que ya se incluye, y eso pues lo hace un poco mejor la evaluación, perdón. Pero definitivamente la diferencia más ostensible entre las dos es que en la del lado spine no se determina la integridad del complejo ligamentario posterior, que eso sí sucede en la del CLIX. Entonces acá solamente, pues básicamente, los que no están tan familiarizados, estudiantes y demás,
Acá vemos cómo se evalúa mediante resonancia. Acá tenemos el T1, T2 en el B y el STIR en el C, y vemos cómo se ve un aumento de la señal de la intensidad en el complejo ligamentario posterior, lo que habla de que está comprometido y hay una fractura que tiene mucha más inestabilidad dado por este compromiso del complejo ligamentario posterior. Ahora, saber cuál es mejor, eso ha sido una pregunta que ya se ha utilizado. Hay estudios que preguntan si es mejor evaluar o para tomar la decisión quirúrgica evaluar el CLICS o si es mejor evaluar la fractura con la clasificación de la O-Spine. Pues de una vez les adelanto, esto es algo que todavía no está resuelto. De hecho, se recomienda hacer una valoración conjunta. En la del CLICS apuntan a dar incluso, y basado en el estado neurológico y en el compromiso del complejo ligamentario posterior, si está intacto o está alterado, anticipar o sugerir lo que podrían ser abordajes vía posterior, vía anterior o abordajes combinados. Incluso hablan lo que les había comentado y les habían enviado anteriormente, la sugerencia de cuál sería el manejo en un paciente en el contexto de trauma raquimedular hacia A, pero como lo hemos discutido, eso aún sigue en controversia. ¿Qué encontró en el estudio? Dice que el CLICS fue mejor en cuanto a la toma de decisiones terapéuticas. Se encontró que el sistema de la clasificación de la AO fue mejor en cuanto a clasificar la morfología de la fractura y tenía una mayor confiabilidad intra e interobserver. Ahorita pues vamos a ver el por qué, pero definitivamente aún está la controversia y aún digamos que en el manejo de la patología de la columna hay que definir cuál de los dos sistemas nos ofrece un mayor argumento a la hora de la toma de decisión de si operarlo o no. Esto especialmente las fracturas tipo A3, que son las que más controversia generan, pues ya sabemos que las fracturas B y la C pues no tienen tanta dificultad para tomar la decisión. Este es otro artículo que es muy interesante, fue realizado en Alemania, 2016. Ahí se incluyeron cirujanos de columna, tanto neurocirujanos de columna como ortopedistas de columna. Incluyeron, pues estos profesionales eran de diferentes nacionalidades, estaban países desarrollados, países en vía de desarrollo, habían personas de Estados Unidos, personas de Alemania, personas de la India, personas de Bangladesh. ¿Y qué se encontró? Entonces, ellos querían mirar si había un acuerdo en la valoración de las fracturas. Por favor, silenciar los micrófonos, los que acaban de ingresar para disminuir la interrupción. Entonces, mirando ya la interpretación capa, ¿qué consideraron ellos? Si la persona se le colocaba a valorar imágenes de diapositivas de fractura de columna y se les daban los datos clínicos del paciente para conocer el estado neurológico. A esta misma persona, 6 semanas después, se le pedía realizar la valoración de las mismas imágenes, obviamente cambiando algunas cosas en cuanto a la organización de las diapositivas y demás, para disminuir los sesgos por recuerdo. Y querían mirar qué tan confiable era haciéndolo con la misma persona y qué tan confiable era haciéndolo con otro cirujano. Entonces miren acá los valores, con un 80% o más se consideraba una alta precisión, del 60 al 80% era algo insubstancial, del 40 al 60% era algo moderado y menos de allí pues realmente había alta falla en la interpretación. Entonces acá vamos a hablar del CLICS. Interobserver, ustedes ven que realmente los valores fueron bastante bajos, o sea, realmente hay alta variabilidad en la interpretación, aún tratándose de la misma fractura y valorando las mismas imágenes. Quizás los valores más altos estaban en cuanto al estado neurológico, es decir, el cuadro clínico y el déficit neurológico es algo mucho más fácil de interpretar que la morfología de la fractura y que la integridad del complejo ligamentario posterior. Y lo mismo el Spearman. Ustedes ven que los valores no son tan altos, de pronto el que tiene el Spearman más alto es el del estado neurológico y en todos hubo diferencia estadísticamente significativa hablándolo de interobserver.
Intraobserver, hablando de la misma persona y valoración un par de semanas después, hablamos de 6 semanas. En el CLICS, como lo ven, los valores siguen siendo bajos, unos Spearman relativamente intermedios, y el que más confiabilidad tiene es definitivamente el estado neurológico, es decir, en lo que menos se equivoca el especialista en la valoración es en la parte del estado neurológico. En cuanto a la fractura, todavía existe una interpretación difícil y por eso de ahí que se deben utilizar métodos combinados o se debe definir cuál es el método que definitivamente nos permite tomar la mejor decisión clínica. Ahora miremos qué pasó con los de la clasificación de la O-Spine. Entonces, Interobserven encontraron, pues aquí ya no estamos hablando de valoración de complejo ligamentario posterior, ya determinamos que esto no se evalúa acá. Miremos que los valores fueron sensiblemente un poco más altos a los del CLICS y definitivamente acá los valores fueron cercanos al 85% de Interobserver con un Spearman de 0.88, también bastante alto, hubo diferencias significativas. Y el Intraobserver vemos que también hay unos valores relativamente altos, especialmente para el estado neurológico. Los Spearman es casi que perfecto en el contexto neurológico, hay mucha asociación, y también los p-value fueron estadísticamente significativos. Entonces, como lo ven, hay controversias en la valoración de las imágenes y en la clasificación de las fracturas, y todavía reproducirlo, la interpretación de persona a persona y de la misma persona en diferentes tiempos no está tan sencilla, todavía tenemos que reforzar esa parte. Ahora, entonces debemos hablar si lo hacemos abierto o si lo hacemos por vía mínima invasiva. Entonces, como les dije al principio de la charla, pues no pretendo acá decirles que una es mejor que la otra, sino tener dentro del repertorio terapéutico otras posibilidades para ofrecerle al paciente. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la cirugía mínima invasiva en columna? Entonces hay un auge de la cirugía mínima invasiva y esto está especialmente dado por la mejor comprensión de nosotros, de la instrumentación, de la iluminación, de la microscopía, de la endoscopia, de la imagenología, de lo que es el injerto óseo y los diferentes subtipos que hay y de las opciones que tenemos para que se integre mejor el injerto y nos permita unas mejores tasas de artrodesis y definitivamente pues, se avance en la tecnología. Los objetivos quirúrgicos que han impulsado la evolución de la cirugía mínima invasiva son limitar la irrupción del tejido, dañar menos tejido, especialmente muscular y las estructuras osteoligamentarias, prevenir la desestabilización de la columna vertebral, dejando la huella operatoria lo más pequeña posible, lograr una adecuada descompresión bilateral, haciendo un abordaje unilateral y realizar una descompresión indirecta, sabemos que se puede realizar. ¿Qué atractivo tiene entonces la mínima invasión en columna? Disminución del tiempo de recuperación, con una mejor posibilidad o una rehabilitación más temprana del paciente, mejor control del dolor postoperatorio, reducción de la estancia hospitalaria, incisiones más pequeñas y deseo del paciente de un mejor resultado cosmético. O sea, cada vez cobra más importancia nosotros como cirujanos, además de ofrecer un resultado funcional, ofrezcamos un resultado cosmético, entonces esto es algo que no hay que minorizar. Se han descrito o se han hablado de las 4 T's en el manejo de la cirugía mínimamente invasiva en columna. Entonces tenemos el target, que es la selección adecuada del paciente, el tratamiento individualizado y elegir la cirugía correcta. Como les había comentado, pues acá no estamos hablando de si abierto es mejor o si EMIS es mejor, sino que a algún paciente le va mejor con esta y a otro con esta, y nosotros pues debemos estar en el conocimiento y en la capacidad de establecer cuál se puede beneficiar mejor de la una o de la otra. Tools and Technology. Entonces requiere instrumentos especializados para realizar la cirugía de una forma eficiente y segura, teniendo algunas herramientas como son los retractores tubulares, el microscopio, el endoscopio, los instrumentos curvos, los bayonetados y los sistemas de navegación en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Technique, entonces se habla de la habilidad quirúrgica y el entrenamiento del cirujano
la curva en mínima invasión es mucho más larga que la curva de la cirugía abierta, y el teaching y el training habla actualmente de que esto no se realiza desafortunadamente de forma universal, no en todos los sitios hay acceso a la realización de este tipo de procedimientos, no es el estándar de atención, digamos que el estándar de atención o lo que hay más a la mano de realizar procedimientos vía abierta, y no todos los aprendices quirúrgicos, pues hablamos de fellows o residentes, estamos expuestos en todos los sitios a tener nociones de mínima invasión en columna para ir desarrollando la curva desde la residencia. Entonces, algo que uno debería tener desde la misma residencia, opciones de realizar ya como especialista algunos procedimientos, o el fellow pues obviamente aumenta la complejidad de los procedimientos que se pueden realizar. Pero en muchos sitios, en la mayoría de los países, esta curva se empieza a hacer cuando la persona ya es especialista. Navegación. Entonces la navegación nos ofrece una mayor precisión, dado que hay unas mejores imágenes, tanto intraoperatoria como preoperatoria. Ya lo vamos a ver más adelante cómo. Hay un menor uso del fluoroscopio, pues cada vez cobra más importante el tema de la exposición a la radiación, más si hablamos de procedimientos largos, más si hablamos del acumulado anual. Y los sistemas de navegación con tomografía intraoperatoria o con fluoroscopía intraoperatoria 3D pueden disminuir la radiación ionizante en el paciente en un 90% comparado con la fluoroscopía tradicional que se utiliza para la MIS con el fluoroscopio 2D. El cirujano pues también con estos sistemas se expone menos a la radiación. Una de las críticas, por ejemplo, que se le hacía inicialmente a la cirugía mínimo invasiva con respecto a la abierta era que mayor uso del fluoroscopio, mayor necesidad de imágenes, mayor exposición a la radiación, y para muchos eso ya era motivo suficiente de considerar de preferencia la cirugía abierta con respecto a la mínima invasión. La navegación, digamos que soluciona en parte ese problema de la radiación. Entonces, también nos ayuda a hacer una predicción y a ubicar la posición relativa de los instrumentos con respecto a los reparos anatómicos. Se ha visto que la técnica de mano alzada para la colocación de los percutáneos tiene una mayor tasa de error en la colocación de los tornillos y más tasa de reintervención comparado con el procedimiento cuando se realiza de forma navegada. Hay un costo, obviamente, la navegación tiene un costo mucho mayor que el de la cirugía abierta, pero se piensa, por lo menos en el análisis, que si estos pacientes presentan una menor tasa de complicación y de reintervención y de radiación, pues globalmente o en el análisis global, realmente la navegación podría tener un costo similar o incluso menor al de la cirugía abierta, pero esto pues no está tan claro. Hay estudios que apuntan a que puede ser así, pero esa pregunta no está totalmente contestada. Entonces, si tenemos la opción de hacer el procedimiento con técnicas de navegación, vamos a hablar si la navegación es basada en imágenes preoperatorias o si la navegación es basada en imágenes intraoperatorias. Si es basada en imágenes preoperatorias, vamos a realizar la tomografía, como la conocemos, una tomografía simple nos va a dar una proyección en 3 dimensiones, en el plano sagital, en el plano axial, el plano coronal, y nosotros vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, calcular el ancho de los pedículos, calcular la longitud del tornillo, verificar los reparos anatómicos y hacer el planeamiento de la cirugía en condiciones normales. Y si hablamos de intraoperatorio, tenemos opciones en 2 dimensiones y opciones en 3 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones es el típico arco en C, el que utilizamos de forma habitual, y en 3 dimensiones tenemos la tomografía intraoperatoria o tenemos el OARM. El OARM no es un tomógrafo intraoperatorio, sino que es un fluoroscopio que nos da la opción de tener una visión en 3 dimensiones, de tener una proyección en 3 dimensiones. Entonces, acá, para dar un ejemplo, acá tenemos lo que es una navegación, acá se hace una toma con OARM, miren que pues, se define bien la estructura ósea, los tejidos blandos no están bien definidos. Normalmente
con las dos dimensiones nosotros podemos hacer una valoración en el plano sagital, podemos hacer una valoración en el plano coronal, nosotros podemos determinar a nivel del vehículo en dónde estamos ingresando y también podemos ubicar los vehículos con la proyección AP, pero de pronto está la ventaja ya que nos da la navegación, que nos da una placa axial y una placa oblicua, nosotros podemos ver qué tanto lo angulamos, podemos ver la trayectoria en el vehículo y podemos saber si estamos invadiendo o no el canal espinal. Entonces, realmente pues esta proyección particularmente pues es una ayuda grande que nos ofrece la navegación. La navegación, con lo mismo que sucede cuando hacemos cirugía en cráneo, pues requiere colocar digamos, la estrella con las esferas para que pues sea captado por el equipo de navegación óptica. Si nosotros vamos a realizar un procedimiento entre C0 y C3, la estrella se va a colocar fijada al soporte de Mayfield como lo hacemos en cráneo. Si nosotros lo vamos a hacer entre C4 y T11, se puede colocar la guía o la estrella sobre las apófisis espinosas, y si nosotros lo vamos a hacer desde T11 a segmentos más caudales, lo colocaríamos sobre la cresta ilíaca. Entonces acá, pues, para ver básicamente cómo se puede realizar la posición de la estrella para la ubicación en la navegación, y acá vemos cómo en los diferentes dispositivos que utilizamos, llámese Lesna, llámese el palpador o en el equipo que estemos utilizando, ahí vamos a poder colocar las esferas de la navegación para esclarecer la trayectoria en tiempo real de la colocación del tornillo. Acá básicamente una imagen la traes para ver la disposición de la sala, cuando se utiliza el OAR o el equipo de tomografía intraoperatoria. Acá se realizan imágenes en tiempo real, entonces no tendríamos la limitación que se tiene cuando se coloca cuando se toman imágenes preoperatorias. Por ejemplo, se puede hacer navegación preoperatoria con tomografía, pero nosotros sabemos que la tomografía, el paciente está en decúbito supino, y cuando lo llevamos al procedimiento, el paciente va a estar en decúbito prono, y obviamente ahí ya puede haber un cambio en la curvatura de la columna y puede haber un desplazamiento de milímetros de los puntos de reparo anatómico que pueden disminuirle fidelidad ya a la navegación. Entonces, por eso realmente lo ideal sería hacer la adquisición en el momento del procedimiento. Acá algunas diferencias entre lo que es el OARM y lo que es la tomografía. Ustedes ven el OARM tiene un bajo costo comparado con la tomografía, menor radiación, menos artefactos metálicos, pobre definición del tejido blando, si nos da una visión en 3D, y es puede ser operado por pues, cualquier persona, un tecnólogo o alguien no tecnólogo que tenga conocimiento del equipo. Y ya en la tomografía pues vamos a tener una mejor definición de los tejidos blandos, obviamente la cantidad de rayos es mayor, tenemos el colimador que nos va a dar pues una imagen, lo que hace es homogenizar los rayos y nos va a dar una mejor resolución de la imagen, con un mejor corte transversal y una mejor valoración tanto de la estructura ósea como del tejido blando. Tiene la limitación de que el costo es más alto y no está disponible en todos los centros para el manejo. Entonces acá básicamente pues, no voy a detallar mucho, pero hay un resumen de lo que es la fluoroscopía, la navegación utilizando fluoroscopía 2D, o lo que es ya el uso de la fluoroscopía 3D como el OARM, y la tomografía intraoperatoria o preoperatoria, y las ventajas que nos dan. Pues hay algunas que se toman en tiempo real, otras que hay que hacer previo a la cirugía con las limitaciones que ya les había comentado anteriormente. Aquí en la mínima invasión pues también entra la robótica. La profe Andrea incluso pues había mencionado el interés de conocer el uso de la robótica en la cirugía, en la neurocirugía, y pues estoy seguro que nos está preparando una charla estupenda al respecto. Me voy a entrar acá a mencionar algo puntual, solamente en cuanto a trauma de columna y mínima invasión. Entonces es una promesa de precisión, confiabilidad
y eficiencia que permite que los procedimientos se realicen de forma rápida con el menor daño tisular. Los robots superan también el problema de la fatiga mental y física de los cirujanos, especialmente en los casos largos. Sabemos que las cirugías pueden llevar todo el día en muchas ocasiones, dependiendo de la patología. Los dispositivos quirúrgicos robóticos pueden funcionar sin problema y acoplarse de forma adecuada a los sistemas de navegación y a los dispositivos y sistemas que se han desarrollado en la columna mínima invasiva. La precisión de la instrumentación robótica es superior a las contrapartes guiadas por la fluoroscopía. Sigue siendo el problema del costo un limitante que hace que no pueda estar disponible en todos los centros para el tratamiento de la patología de columna. Y adicionalmente, pues el beneficio, o se sabe que en la actualidad que el beneficio de la cirugía robótica con respecto a la técnica de mano alzada sí es mayor, pero no con respecto a la navegación. Me explico. La navegación y la robótica como alternativas son mucho más eficientes en el sentido en el que producen una menor tasa de error en la colocación de los tornillos en cuanto a la fijación, pero tienen un costo más alto. El costo de la robótica es mayor que el costo de la navegación y no hay una diferencia realmente en cuanto a resultados entre la robótica y la navegación que haga que la robótica sea mejor, aunque pueda tener un poco más de precisión, pero realmente el costo no justifica, por lo menos no en la actualidad, que se utilice la robótica con respecto a la navegación convencional. Sí, comparándola con la técnica de mano alzada. Entonces acá tenemos, pues ya han salido varias publicaciones con respecto al uso de la cirugía robótica, tanto en medicina como en la cirugía, pero especialmente acá estamos hablando de la cirugía de columna. Y acá, para mostrarles las opciones de equipo, tenemos este modelo. Este modelo es el Excelsius. Básicamente es un navegador con un brazo que permite fijar un punto anatómico preciso en donde vamos a colocar los instrumentos. Y este que es el de Medtronic, que es el Mazor, entonces lo mismo, tenemos la mesa, tenemos un brazo y tenemos un navegador acoplado. Y esto nos va a permitir jugar de la forma que uno quiera, preoperatorio o intraoperatorio, hacer el cálculo del punto de entrada, direccionar, angular los tornillos, tomar todas las medidas, mirar qué tanta deformidad queremos corregir, permite hacer todo el planeamiento quirúrgico y permite hacer todos los cálculos necesarios para que los tornillos pues queden en la forma en la que nosotros pretendemos que queden al momento de colocar en el paciente. Estas son imágenes del sistema operativo del Mazor. Acá lo mismo, nosotros vemos cómo es la instrumentación, la colocación de los tornillos, podemos calcular la longitud, la angulación, el punto de entrada y demás definir qué queremos hacer al respecto. Miren acá incluso una imagen también acá de tomografía, miramos cómo están las facetas, podemos definir el punto de entrada, la angulación y exactamente definir en qué punto queremos. Y una vez nosotros hacemos esto en el sistema operativo, pues ya ubicando el brazo, como les mostraré a continuación, podemos proceder a realizar la instrumentación. Entonces, este es el equipo, pues básicamente este es el equipo de navegador, como lo conocemos. Este es el OARM, que nos permite tener una imagen tridimensional intraoperatoria. Puede hacerse navegación, sí, con 2D, obviamente nos quita la opción de la placa de la proyección axial, que les había comentado anteriormente, pero se puede navegar con 2 dimensiones, y este pues es la pantalla que ya les había comentado, y este es el brazo que va acoplado a la mesa quirúrgica, acá lo que ya habíamos visto del software. Entonces, una vez se realizó la planeación o el diseño de la colocación de los tornillos, ¿qué vamos a hacer con el robot? Primero hay que fijarlo a un punto, que él tenga un punto fijo, un reparo anatómico que ya se ha definido en la planeación quirúrgica, y una vez se ha fijado ese reparo anatómico, entonces se buscan las landmarks para iniciar la instrumentación, para la colocación de los tornillos. Entonces este es el brazo. Básicamente nosotros vemos que el robot, una vez tiene el punto fijo y con respecto a los reparos anatómicos que nosotros hayamos definido en la planeación, él va a ubicar el brazo en el punto exacto, y ya nosotros pues de forma manual realizaríamos o completaríamos la instrumentación, teniendo la claridad que pues ya el robot nos marca el punto de entrada y ya tenemos definido exactamente cuál va a ser la longitud y demás de los tornillos. Todo esto pues va
encaminado a mejorar la precisión. ¿Qué también podemos hacer de forma mínima invasiva? La artroscopía y la endoscopía. Entonces, la cirugía endoscópica ya fue intentada por primera vez en el 88 por Campbell y colaboradores. Recientemente la técnica se ha popularizado debido al avance simultáneo de las herramientas y de las modalidades de la imagen. Las técnicas endoscópicas de cirugía de columna muestran las mismas ventajas a otro tipo de cirugía mínimamente invasiva, que ya lo habíamos hablado, pues, con respecto a menor tiempo quirúrgico, menor sangrado, menor tasa de infección y demás. En esto digamos que no hay cambios. Hay otras bondades como respetar el tejido circundante, disminuir la pérdida excesiva de sangre, pero pues esto es básicamente lo mismo, y lograr resultados funcionales deseados. Inicialmente se practicó a nivel lumbar, posteriormente a nivel torácico, y ya hay opciones de hacer manejo cervical, como les mostraré casi al final de la charla. La tasa de éxito de las microdisectomías endoscópicas ha demostrado ser equivalente a las microdisectomías abiertas. Acá pues no estoy hablando como tal de trauma, sino para hablarles la opción de manejar de forma mínima invasiva también patología de columna. Y hay estudios ya con poblaciones muy altas, acá en este estudio se reclutaron más de 10.000 pacientes y se demostró que la tasa de éxito, tanto por vía por cirugía tubular como por cirugía abierta, pues fue similar. ¿Qué es diferente? Dominar la técnica quirúrgica, como les había comentado. Las técnicas de mínima invasión tienen una curva un poco más amplia que las de cirugía abierta. Y acá pues básicamente uno lo que hace es fijar un punto, un reparo anatómico ayudado por las imágenes intraoperatorias, o la guía intraoperatoria, empieza a colocar los dilatadores, finalmente coloca el tubo, y la cirugía endoscópica se debe realizar por allí. Es un campo mucho más reducido con respecto a lo que estamos acostumbrados a la vía abierta, pero se ha demostrado que es suficiente para hacer el manejo de esta patología, y acá para colocarles un ejemplo de cómo se puede realizar cirugía de forma tubular. Entonces, curvas de aprendizaje y modelos de simulación. Las tasas de complicaciones en MIS y cirugía abiertas pues, pueden ser equivalentes. Los cirujanos que comienzan a practicar utilizando técnicas mínimo invasivas se enfrentan inicialmente a una mayor tasa de complicaciones. ¿Y esto por qué se da? Por la ausencia de la sensación táctil, porque el campo quirúrgico es muy restringido y por la falta de la familiaridad con la técnica. Pues ya habíamos hablado que no todo el mundo en la residencia tiene la oportunidad de poder compartir pues, la realización de procedimientos que sean realizados de forma mínima invasiva. La superación de la curva de aprendizaje está cada vez más ayudada con el avance de la tecnología, que ayuda a mejorar la forma intuitiva en la cual se realizan los procedimientos. Entonces, también la simulación ayuda a discernir mejor la anatomía operatoria. No sé, varios de nosotros probablemente hemos desarrollado cirugías pequeñas con estos modelos de Real Spine y vemos cómo se acerca un poco a la realidad, o son horas de vuelo que uno puede realizar previo a la realización de los procedimientos en pacientes. La incorporación de la navegación vía en tercera dimensión pues, ha mostrado también reducción de la tasa de error mientras se realiza la curva de aprendizaje. Entonces acá vemos un modelo, ya hablando de cirugía mínima invasiva. Nosotros vemos en el eje de la Y cómo es la adquisición de la habilidad, y en el eje de las X cómo es el tiempo o el número de intentos. Entonces vemos que se requiere un determinado número de intentos antes de ganar la habilidad. Obviamente esto también sucede con los abordajes abiertos, pero acá esta curva es menor. Ahorita que está tan de moda hablar de que curvas exponenciales y aplanamientos y demás, nosotros vemos como al principio la curva es un poco plana, después de cierta cantidad de intentos se llega a un momento en el que el crecimiento se podría considerar exponencial, y llega un momento en el que la adquisición de la habilidad ya es una persona bastante entrenada, empieza a hacer alguna meseta, es decir, un aplanamiento de la curva que igual continúa en ascenso, pero llega un momento en el que ha completado su curso de aprendizaje, que le toma más tiempo que la abierta, pero se llega. Conceptos claves que guían los abordajes en la mínima invasión: es disminuir las lesiones musculares durante la retracción, evitar la desinserción de los tendones y de los elementos óseos posteriores, así como la desinserción de los multífidos de los procesos articulares,
y mantener la integridad de la fascia dorsolumbar. Ahorita detallaré un poco en lo que es la fascia dorsolumbar por la implicación biomecánica que tiene. ¿Qué debemos intentar? Limitar la resección ósea, utilizar los planos neuromusculares conocidos y disminuir el daño, el tamaño del corredor quirúrgico. Entonces sabemos que ya Cristian había dado una charla en cuanto a la biomecánica de la columna, pero sabemos que la estructura ósea por sí sola, aunque es muy fuerte y está diseñada para tolerar cargas principalmente axiales, necesita definitivamente para temas de estabilidad biomecánica todo lo que el componente osteoligamentario y muscular aportan. Músculos que intervienen desde los que están en la cavidad abdominal hasta los que están en la pared lateral y a nivel posterior. Ahorita lo detallaremos un poco mejor. Esta red de músculos es responsable de generar movimientos en la columna mientras mantiene su estabilidad. Entonces vamos a hacer unas consideraciones anatómicas. Digamos que en cada abordaje de lo que hemos realizado y lo que seguiremos realizando, realizaremos, digamos, el énfasis anatómico particular, pero hoy quiero hablar de la fascia toracolumbar como un órgano funcional que hablan en muchos sitios en la literatura y su importancia, digamos que voy a intentar resaltarla un poco en esta charla. Entonces nosotros tenemos, este es un corte más o menos a nivel del T8. Nosotros vemos cómo hay unos músculos en la parte anterior del tórax y del abdomen y otros músculos en la parte posterior. Entonces, acá, estos músculos de la extremidad, si ustedes los ven, todos están envueltos en lo que sería una fascia, un sistema de membranas de tejido colágeno que hacen que todos estos músculos, de cierta forma, que cada uno tiene su función específica, pero a nivel funcional, a nivel de la estabilidad, juegan un papel muy importante. Entonces acá pues vamos a verlos de lateral hacia medial, cómo está el redondo mayor, cómo está el dorsal ancho, el serrato anterior, el subescapular, el infraescapular, cómo tenemos el romboides y cómo tenemos el trapecio, y acá en la parte anterior cómo tenemos el pectoral mayor y el pectoral menor. Acá para entender este concepto un poco mejor. Entonces, este es un corte axial de tomografía a nivel del tórax, este es un corte axial de tomografía a nivel del abdomen. Nosotros tenemos dos compartimentos. Tenemos un compartimento hipaxial, que lo generan los músculos que están en la parte anterior del abdomen o del tórax y en la pared lateral, y los músculos del abdomen posterior. Y tenemos un componente epaxial, que son los músculos paraespinales que están en la parte posterior. Hay un septo intermuscular que nos va a generar una división entre lo que es el componente hipaxial y entre lo que es el componente epaxial. Entonces, acá, para verlo de otra manera, hay un modelo de 3 capas y un modelo de 2 capas. En el modelo de 2 capas, hablando de la fascia toracolumbar, entonces tenemos en la capa superficial o más posterior, está ubicada en el componente epaxial, y hay una membrana intermedia que sería el tabique que nos separa el componente epaxial del componente hipaxial, y hay una membrana interna que sería la que nos cubre los músculos del componente hipaxial que están en la parte posterior del abdomen, es decir, en la parte retroperitoneal. Esta membrana media pues está a nivel de las apófisis transversas, y acá vemos cómo los músculos tanto abdominales como a nivel del tórax se fusionan en todo ese componente de fascia y finalmente pues se unen y van a confluir y a unirse y a formar o actuar funcionalmente con el componente epaxial. En el modelo de las 2 capas, simplemente la anterior se considera la fascia transversalis, que sería la más interna, y hablamos de una fascia posterior y de una fascia anterior. Entonces acá, para verlo un poco mejor, tenemos un espécimen cadavérico. Acá está disecado parcialmente el dorsal ancho, y esto nos permite exponer el serrato posterior inferior. Ustedes ven cómo en la aponeurosis del serrato posterior inferior con el dorsal ancho se unen para formar lo que sería el componente posterior y superficial
de la fascia que finalmente se inserta en la línea media. Y acá alcanzamos a visualizar algo de lo que es la musculatura paraespinal, que son el ilio costalis en la porción torácica, el ilio costalis en la porción lumbar, el larguísimo de la columna. Acá vemos cómo su aponeurosis se fusiona con el ilio costalis a nivel lumbar, y acá vemos cómo esta misma fascia, la fascia toracolumbar a nivel lumbar, es mucho más gruesa que lo que sería la fascia toracolumbar a nivel torácica, y todas estas pues van a unirse ya en el núcleo de la fascia toracolumbar. Entonces, la fascia tiene un componente adiposo y un componente que sería el epimicio. Entonces, en la primera imagen vemos el componente adiposo, en la segunda imagen hemos removido ese componente adiposo, está más expuesto el epimicio. Acá vemos cómo está el dorsal ancho y vemos cómo está el glúteo mayor. Haciendo acá la disección, pues ya habíamos hablado de que nos van a generar la fascia toracolumbar superficial a nivel posterior. Acá vemos como pues ya en la región lumbosacra pues, hay una fusión de todos los componentes. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle y vemos cómo está el glúteo medio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros hablamos de que la cirugía mínima invasiva nos ofrece la posibilidad de respetar y de lesionar menos lo que es la fascia y la musculatura paraespinal. Entonces realmente hay que hacer un detalle y saber realmente cuál es la musculatura paraespinal y cómo funciona de manera anatómica y de forma funcional para entender la importancia de preservarla y la implicación que esto puede tener en la estabilidad. Entonces acá vemos como en la imagen D, en la parte derecha, tenemos el dorsal ancho, acá fue disecado en la parte de la derecha, vemos cómo está el serrato posterior inferior, inmediatamente debajo, y sabemos que ya se fusionan las aponeurosis, que es lo que estaría acá en este sitio, y nos forman un componente superficial y posterior de la fascia, y acá vemos ya a nivel de las espinas ilíacas, donde confluye a nivel caudal la inserción. Acá está un poco más disecado el dorsal ancho y nos permite exponer el erector de la espina. Acá vemos el componente más profundo de la fascia. Ya habíamos hablado del componente superficial, acá vamos a hablar del componente profundo. Acá seguimos teniendo lo que es el serrato posterior inferior y acá tenemos la aponeurosis ya de la fascia toracolumbar. Hacemos una disección acá en este lado del dorsal ancho, del serrato posterior inferior. Vemos mejor la musculatura paraespinal, el erector del raquis, y acá vemos como hay una fusión a nivel más caudal. Esta función casi que se da a nivel de la cresta ilíaca posterior superior y se forma un sinsitio o el núcleo de lo que sería la fascia toracolumbar. Acá ampliamos aún más la disección, tenemos más expuesto el larguísimo de la columna, el ilio costalis porción lumbar. Acá vemos cómo se fusionan y forman la aponeurosis. Ya habíamos hablado quiénes generan la aponeurosis superficial, acá ahora estamos hablando de la aponeurosis profunda, y miren cómo esta aponeurosis se integra y finalmente se une en la parte del núcleo, más o menos a nivel de la espina ilíaca posterior superior. Acá hacemos una disección ya de esta musculatura paraespinal y vamos a exponer los multífidos, que pues ya sabemos sus inserciones. Quería de pronto recalcarles un poco que ya a nivel más caudal empiezan entre ellos también a formar una aponeurosis que también se va a insertar ya con las estructuras del sacro y la pelvis. Acá tenemos expuesto el glúteo mayor y acá ya es la aponeurosis de la fascia toracolumbar. Acá tenemos aún mayor disección, vemos cómo están los multífidos, ya la aponeurosis que se genera a nivel profundo, y vemos cómo se forma ya un compuesto a nivel de sacropélvico que finalmente hace que desde el tórax hasta el abdomen prácticamente que la fascia esté actuando como un órgano único que nos va a ayudar en cuanto a la estabilidad. Esto es una visión oblicua, solamente acá para destacar lo que es el transverso del abdomen. Acá miramos el oblicuo externo y el oblicuo interno. Viene la diferencia en la proyección de las fibras. Acá tenemos el ilio costalis, el larguísimo, acá en la porción torácica, ya lo habíamos visto en la aponeurosis, y acá está el glúteo medio, digamos que en esta no detallaré un poco más. Y acá vemos ya un esquema de cómo todo este complejo de fascias superficiales y profundas se unen tanto en el componente
hipaxial como en el componente epiaxial, para que de alguna forma incluso los músculos del abdomen y el retroperitoneo estén contribuyendo a la estabilidad de la columna, e incluso los músculos de la parte anterior y de la parte lateral tienen un componente en la biomecánica, precisamente por la complejidad y por la configuración anatómica de estas estructuras. Entonces acá tenemos otra visión lateral, estamos pues en una disección ya del dorsal ancho y el cerrato posterior. Digamos que ya no detallaré mucho más en ello. Yo creo que ya está un poco claro el concepto. Quería, a modo de resumen, colocar esta imagen para ver cómo hay una fusión de las aponeurosis a nivel torácico alto, a nivel torácico medio. Acá pues está la fascia profunda superficial y ya con el núcleo en la parte más caudal de la fascia toracolumbar. Miren cómo hay una integración desde el tórax hacia prácticamente hacia el sacro de todo este compuesto de la fascia. Entonces, si nosotros estamos hablando de columna y de preservar todo este componente que actúa como un órgano, pues en este sentido la cirugía mínima invasiva cobra mayor importancia. Les había comentado anteriormente que en los tendones tienen colágeno y las fibras de colágeno están dispuestas de forma regular para soportar vectores de fuerza en, digamos que en un sentido o en pocas direcciones. La fascia toracolumbar es tan compleja porque los músculos tienen diferentes sitios de inserción y diferentes funciones. La fascia toracolumbar tiene fibras de colágeno, pero están dispuestas de forma irregular, y esto permite que nosotros tengamos muchos más vectores de movimiento. Miren la distribución de las fibras musculares, como se ven, son muy variadas y dependiendo de la función y la profundidad de los músculos. Entonces la fascia toracolumbar nos va a dar la posibilidad de dar resistencia ante diferentes vectores de movilidad. Es diferente, un tendón puede sufrir una ruptura si lo exponemos a vectores de tensión diferentes a la disposición de las fibras como está diseñado o configurado de forma anatómica. La fascia toracolumbar, digamos, tiene un poco más de resistencia porque está diseñada a soportar diferente tracción en diferentes sentidos. Este es un esquema de lo que sería un embrión. Acá vemos en la parte más posterior lo que es el componente epaxial y acá en la parte anterior lo que es el componente hipaxial. Nosotros vemos cómo sale la raíz nerviosa en el ramo dorsal, se va a dedicar a dar inervación al componente epaxial, y el ramo anterior va a dar inervación al componente hipaxial. Acá ya hay una disección mucho más profunda, tenemos expuestas las transversas, las facetas, las articulaciones facetarias, y acá las articulaciones transversas, e incluso a través del espacio alcanzamos a ver lo que son las raíces ventrales, y acá alcanzamos a ver el psoas. Eso para concluir en cuanto a la parte anatómica, y acá un esquema para entender los diferentes vectores de fuerza de acuerdo a la tracción muscular que puede soportar la fascia. Entonces miren cómo desde el tórax hasta la región lumbosacra, cómo está diseñada para actuar como un unísono. Entonces, entrémonos en la cirugía mínima invasiva columna. Cuando hablamos de cirugía mínima invasiva columna, en esta charla haré énfasis en el tema de los tornillos transpediculares. Ya Víctor pues había hablado, ha hecho varias consideraciones técnicas en la charla de los abordajes posteriores de columna. Digamos que voy a complementar con otras cosas, porque ya procedimientos o las técnicas particulares, eso amerita una sola charla. De hecho, una de ellas la voy a dar yo, la que es en cuanto a abordajes laterales. Entonces acá haré un complemento en cuanto a la colocación de los tornillos transpediculares. Acá vemos un estudio en el que ya les había mostrado si hay controversia a la hora de decidir qué tipo de clasificación utilizar. Hay controversia a la hora de definir si el paciente requiere cirugía o no, como son en el caso de las fracturas A3. Hay estudios que sugieren que en el seguimiento a largo plazo los parámetros radiológicos y los parámetros de funcionabilidad, pensando en el Otwestry y demás, son muy similares. Entonces algunos dicen que no hace falta realizar una ortodesis, no. Es simplemente con el manejo ortopédico estos pacientes podrían salir adelante. Entonces hablemos en el caso de que decidamos o no una intervención. ¿Qué tenemos? Tenemos un paciente con una fractura toracolumbar.
Y nosotros vamos a determinar, pues a pesar de que ya he hecho la salvedad de la controversia que puede haber a la hora de definir, sobre todo las fracturas que están en el limbo, si nosotros decidimos que el paciente se beneficia de una cirugía, hay que analizar si tiene compromiso neurológico. Si tiene compromiso neurológico, se podría beneficiar de una corpectomía vía lateral por mínima invasión. Esto nos da una muy buena o una mejor opción de descompresión de los elementos neurales. Obviamente pues hay que mirar el contexto exactamente de la fractura y exactamente cuál sea el compromiso neurológico. Si no hay compromiso neurológico, hay que determinar si el paciente requiere un soporte anterior o si no. Si el paciente requiere un soporte anterior, entonces podemos requerir lo mismo, una colpectomía vía lateral. Si no requiere un soporte anterior, pues se puede hacer básicamente una fijación percutánea en pediculares. Si el paciente no requiere una cirugía, basta con la observación, manejo ortopédico, y en el seguimiento hay que determinar si el paciente está presentando deformidad en cifosis. Si no la ha presentado, pues continúa el seguimiento con la observación. Ya pues conocemos los tiempos estimados para que una fractura por sí sola sane. En el caso de que el paciente no haya requerido soporte anterior, habiendo tenido indicación de cirugía, y nosotros nos hayamos decidido, por ejemplo, solamente el manejo percutáneo posterior, hay que mirar si el paciente está presentando cifosis, porque de presentarla, de pronto ese paciente en un futuro requiere una estabilización vía anterior. Entonces, para la fijación espinal posterior percutánea, esto es lo clásico que nosotros hacemos. Tenemos una fractura por estallido, ya habíamos hablado, nosotros miramos el ancho de los pedículos, miramos la longitud del tornillo, miramos la angulación. Ya sabemos que los sistemas de navegación nos aumentan la precisión y nos facilitan de pronto esta tarea. Y para eso, ¿qué necesitamos? Ya sabemos que lo que tenemos en la mayoría de los sitios es un intensificador de imágenes, un fluoroscopio que nos da proyecciones en 2 dimensiones. Básicamente tenemos unos puntos, digamos A, B y C, sobre todo pues para los estudiantes, para entenderlo un poco, que nos van a definir los puntos de entrada, y de acuerdo a la ubicación de la guía, nosotros vamos a tener que tanto hemos avanzado el instrumento en la colocación del tornillo. Entonces nosotros sabemos que el punto de A es el punto de entrada, que tiene que ser pues lo más lateral posible al pedículo, y ese punto de entrada, si nosotros lo miramos como un reloj, va a coincidir con lo que serían las 3 horas. Avanzándolo cuando estemos en el pedículo, vamos a estar más en el punto B, acá en este plano coronal, y ya cuando estemos en el cuerpo, pues cuando nos estemos acercando a la parte más medial del pedículo, eso nos va a indicar que ya estamos en el cuerpo. También pues va a haber una correlación con respecto al plano sagital de estos mismos puntos, pues básicamente los estudiantes. Todo ello, digamos que esta guía imagenológica lo que nos permite es colocar un tornillo en una adecuada posición. No siempre es sencillo. Acá hay un ejemplo de un paciente con un trauma manejado con mínima invasión, tornillos transpediculares y colocación de barras. Estamos en la unión toracolumbar. Digamos que no es el objetivo de esta diapositiva, pero ya ustedes podrían plantearse si los hace sentir seguros o les da confiabilidad hacer una instrumentación de segmento corto aquí en la unión toracolumbar para el manejo de esta fractura, o de pronto alguno dirá, pues yo ni lo hubiera operado. Acá, esta es muy interesante porque Dichowski desarrolló esta clasificación o describió esta clasificación para hablar de la precisión. Con todo lo que hemos hablado de navegación, robótica y de las ayudas intraoperatorias, nosotros lo que debemos determinar es la precisión en la colocación del tornillo. Entonces nosotros vamos a ver que en el contexto 1, que es este, tenemos una opción A, 1A, y tenemos una opción 1B. Lo ideal es que el tornillo nos quede como la opción 1A, tenemos un punto de entrada lateral, tenemos un trayecto totalmente transpedicular, tenemos una buena porción del tornillo dentro del cuerpo y contactamos la cortical anterior del cuerpo vertebral. Pero se puede dar también la situación 1B, en la cual hagamos lo que sería un INT, que es entrar acá, out, porque nos salimos del pedículo, y un INT, volvemos a quedar en el cuerpo, y realmente pues el latitud y demás, y lo pudimos avanzar hasta la cortical interna. Esta es una situación en la cual es funcional, y si el tornillo no está muy cerca del foramen, pues es suficiente para darle la estabilidad, porque
así que el 50% del tornillo pues está realmente con trayecto dentro del cuerpo. En el contexto 2 tenemos un paciente en el cual tenemos un trayecto de entrada, int, tenemos una porción out, que ahí nos fuimos, o se fue, pues en la imagen ilustra que se fue extrapedicular, pero lograron entrar al cuerpo. Es un tornillo que el 50% alcanza a tener un trayecto intraóseo. No es lo ideal, pero puede ser funcional, puede que el paciente no requiera una revisión para ello. En el contexto 2B pasó lo mismo, tenemos int, hicimos un out, pero en esta vez dentro del canal espinal, y volvemos a tener un trayecto int con más del 50% del tornillo está en un trayecto óseo. Estos generalmente tampoco requieren cirugía de revisión. Acá el contexto pues ya es malo, porque tenemos un trayecto int, hicimos out, pero con mayor invasión del canal espinal, y acá tenemos el cuerpo, el tornillo no está avanzado tan anterior. No siempre es necesario avanzarlo tan anterior, pero digamos que en un contexto ideal es llevarlo lo más anterior y más cercano posible a la cortical, obviamente en las condiciones más seguras. Acá tenemos en el contexto 3A, que se puede definir definitivamente muy lateral, es un tornillo que prácticamente no tiene trayecto pedicular y prácticamente no tiene nada de trayecto dentro del cuerpo. Entonces probablemente estos casos sí vayan a cirugía de revisión. Entonces todo esto va encaminado a que pues debemos fijo el punto del tiro al blanco, llevar la precisión en la instrumentación lo más cercano posible al paciente. Y la precisión es importante, por eso se han realizado estudios que miran la precisión en la instrumentación toracolumbar, pues en la colocación de los tornillos, que es muy interesante. Si ustedes ven, ahí colocan cuál es la mayoría de niveles en los que se colocan más tornillos. En la mayoría de la mínima invasión o de los tornillos transpediculares, la mayoría de las casas, por lo menos acá, hay disponibles de T4, AL5 y bueno, los sacros y los ilíacos. Como la mayoría de las fracturas por trauma están en la unión toracolumbar, pues es de esperar que la mayoría de los tornillos que se colocan en el estudio van a estar entre T11 y en L3. Acá pues se evalúa o se califica de una forma objetiva la precisión en la colocación del tornillo, basado básicamente en cuánto se logró avanzar. Se les da un 96 a un 100% si el tornillo alcanzó a contactar la cortical anterior, obviamente no debe superar la cortical, de un 91 a un 95 si está relativamente cerca y así hacia posterior. Entonces acá se evaluó en el grupo y se vio que pues, realmente haciéndolo con técnica de mínima invasión, pues, la mayoría alcanzaron una calificación sobresaliente, por decirlo de alguna forma, con una efectividad entre el 96 y el 100% en la colocación de los tornillos. Obviamente no falta el que haga un 101, un 105, que no es lo ideal, realmente por todo el riesgo vascular y demás que esto implica. Acá vemos en cuanto, pues ya habíamos hablado de la clasificación, en cuanto al grado de invasión, pues lo ideal es que los tornillos queden 1A, pero acá en el estudio pues se miran de forma curiosa pues, cuáles son los niveles en los que se presentaron más casos en 3B, como lo son en T8, T7, T8, T11, sin que realmente pues, haya una explicación significativa al respecto de por qué esa conclusión. Como vimos, hice énfasis en la precisión, en la colocación de los tornillos, que no es fácil, pero debemos apoyarnos en las herramientas de imagen que tenemos. Se han registrado complicaciones, puede pasar, no es lo ideal, entonces acá les muestro en los estudios cosas que han sucedido. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, acá en este contexto se realizó una fijación de una fractura por mínima invasión, una ortodesis de segmento corto. Acá este paciente se partió la guía con la cual pues la guía que se pasó para guiar la trayectoria del tornillo, y el paciente le tocó quedarse ahí con la cánula y con el tornillo, y en sus imágenes de control, pues de forma anecdótica, le quedó la cánula, pues el paciente resolvió la patología, la fractura sanó, pero quedó con su huella imagenológica de que hubo una fractura de la cánula.
Ese ya es un contexto un poco más dramático, un paciente con trauma en la aorta abdominal, con la angiografía que muestra un aneurisma, un pseudoaneurisma, y en la tomografía postoperatoria, pues obviamente estos son de las complicaciones catastróficas que podrían suceder, o a lo que más se le teme, a una lesión vascular en una estructura como son la aorta o la cava. Acá vemos otro contexto, paciente con una fractura, fue manejado con una instrumentación de segmento corto. En este caso, el paciente pues, es una fractura por estallido, pero vemos que tiene un componente de subluxación. Y acá, después de la fijación, si ustedes ven acá, el foramen es mucho más amplio de lo que quedó en el postoperatorio. Entonces ahí hubo un error en la realización del procedimiento, en la interpretación de las imágenes, que hizo que el paciente incluso quedara más luxado y con mayor posibilidad de pinzamiento de lo que estaba anteriormente. Esto acá, que es de los miedos que uno puede tener al no hacer una adecuada fijación de los elementos. Miren en este caso como el prisionero no quedó bien apretado, se libera el prisionero y la barra en las imágenes de seguimiento empieza a descender. Entonces obviamente pues es un paciente que requiere una revisión y requiere hacer una adecuada fijación de la barra por una complicación, por fijar mal el instrumental en el procedimiento. Yo pensé que eso casi no pasaba, pues de hecho casi no pasa, pero se ha reportado fractura de los tornillos, fractura en las barras, fractura del material, cosas que pueden suceder, entonces tenerlo presente. Abordajes laterales, como les había comentado, pues no voy a detallar acá en la técnica porque esto merece una charla dedicada solamente a esto, y de hecho la hay. Solamente quería compartirles un caso manejado acá en el hospital universitario, pues José Luis también, cuando estuvo rotando acá, pues compartió este caso. Es una paciente, obviamente ustedes ven la densidad ósea que tiene, está muy disminuida, realmente es un trauma de baja energía, pero tiene una vértebra plana. Una paciente que pues a pesar de la edad, pero por la funcionalidad y a pesar de que no tenía compromiso neurológico, se decidió llevarla a cirugía para realizar la corpectomía y hacer una fijación. Que esa es una de las indicaciones de todas formas también, porque la paciente realmente el motivo de consulta principal era el dolor, y estabilizar también se ha reportado que ayuda en el manejo del dolor. Entonces acá tenemos la visión en el plano coronal y acá tenemos la visión en el plano axial. Esta fue la incisión, se decidió hacerle una corpectomía mínima invasiva, se llevó por sleeve. Si ustedes ven acá, se le marcó la ubicación de la cresta ilíaca. Acá tenemos lo que sería el disco del L4-L5. Acá delimitamos la incisión, acá está S1. Como la cresta ilíaca nos dificultaba el abordaje, entonces este paciente se le realizó una osteotomía acá en la cresta ilíaca para tener ventana y colocar el equipo. Entonces esta es la ventana. Para nosotros ustedes podrían decir, bueno, se podría haber realizado otro tipo de abordaje, pero pues realmente esta foto es para ver la ventana y poder hacer una corpectomía por esta ventana, pues realmente es muy bueno. El campo fue suficiente, haciendo la osteotomía la cresta ilíaca fue suficiente, se le colocó un cilindro expansible y se le complementó con una artrodesis con tornillos en L3, L4 y en S1 y S2 con los sacroiliacos, y preservar la flexión. Si ustedes ven uno de los parámetros espinopélvicos y algo de lo que ha hecho que aumente la importancia de calcular los espacios, los parámetros espinopélvicos, es la importancia de la lordosis y preservar la lordosis. Se ha visto que la pérdida de la lordosis es uno de los factores que está relacionado con el dolor crónico en enfermedad degenerativa. De hecho, eso es una de las cosas que sucede en el envejecimiento. Hay una pérdida de la lordosis, y pues en este caso tratar de preservar la lordosis corrigiendo la fractura, pues era uno de los objetivos terapéuticos. No se hace tanto a nivel cervical como se hace a nivel toracolumbar, por eso hice el énfasis en las toracolumbares, pero esto es para mostrarles que si hay la curva y hay las opciones, se pueden hacer también procedimientos a nivel cervical. Habíamos visto en las charlas con Santiago, lo que fueron el viernes y lo que fueron ayer, opciones que tenemos para estabilización de fracturas cervicales. Acá les quería compartir este artículo, es de Neurosurgery,
Acá se realizó una fijación C1-C2 de forma percutánea utilizando tubos para hacer cirugía, retractores tubulares para poder tener la ventana. Entonces, básicamente el mismo principio, se ubican los reparos anatómicos, se colocan los dilatadores tubulares y acá se puede hacer una fijación C1 C2 sin ningún inconveniente. Obviamente tiene una curva. Acá lo mismo, tenemos una fractura de la odontoides y acá se realizó con retractores tubulares, una fijación. Miren cómo se puede colocar a nivel de las masas. Acá se hizo una protesis C1, C2 y C3 para estabilizar y no hubo necesidad pues, de realizar una cirugía abierta. Esto es otra charla en cuanto a MIS en trauma de baja energía. Básicamente, aquí estamos hablando de vertebroplastia, de cifoplastia. Yo tengo una charla solamente dedicada a hablar de osteoporosis y del manejo de las fracturas por insuficiencia. Entonces, eso es un tema que es largo y amerita una sola charla. Solo para mostrarles que pues, es algo útil, que se puede hacer en mínima invasión, no tanto por el tema de la estabilidad, sino por el tema del manejo del dolor. Se ha visto que hacer la vertebroplastia, la colocación del cemento óseo y demás, mejora el dolor porque también disminuye en parte la motilidad de los fragmentos de la fractura, y esto es una de las cosas que ayuda a una mejoría un poco más temprana del dolor y ha mostrado ser útil. Entonces esto es para que sepan que entra dentro de la mínima invasión, pero que es obviamente un tema que amerita una sola charla. Entonces, para no extenderme un poquito más, porque he abusado de la paciencia de todos ustedes, entonces, la mínima invasión en la columna están dirigidas definitivamente a reducir la morbilidad asociada a los diferentes abordajes de columna, respecto especialmente con los abiertos y especialmente en pacientes que por su edad o por su condición clínica, en el contexto, por ejemplo, de un trauma severo, no puedan tolerar procedimientos abiertos. Entonces, desde la forma mínima invasiva, se puede hacer una perfecta descompresión de los elementos neurales. Se puede aplicar tanto patología degenerativa como en trauma. Cada vez hay más evidencia que soporta su utilidad en el manejo quirúrgico. Entonces, pues muchas gracias. Digamos, hasta ahí concluiría la charla. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, David, buenas noches, muy buena, muchas gracias por la charla, muy novedosa, ¿no? Para todos. Yo quería con respecto al caso que pusieron de hacer la corpectomía vía lateral del paciente, fue muy claro la razón por la que se hacía la corpectomía. El paciente tenía mucho dolor, o sea, digamos, un procedimiento de cifoplastia, de vertebroplastia, ¿era así una opción o...? Lo que pasa es que en este caso, vertebroplastia y cifoplastia en este caso no aplicarían porque había compromiso del muro posterior acá en la fractura y además el porcentaje de aplastamiento era muy alto. Entonces realmente ahí no alcanzaríamos a hacer una buena... a recuperar a una altura significativa haciendo el procedimiento y pues adicionalmente pues tenemos el problema de que el muro posterior está comprometido. En ella pues básicamente era para el tema del dolor y la estabilidad porque era funcional. Yo olvidé colocarles ahí un detalle y es que además esta paciente tenía un antecedente de CA de colon, es una paciente que ya había sido operada por la vía anterior, tiene una colostomía y tiene unas cicatrices abdominales, cosa que en ella pues también en el contexto de ella nos sugiere o nos hizo pensar en su momento que hacerle una mínima invasión era una mejor alternativa. Okay, y digamos en cuanto a, dale, por ahí, por esa parte de la ilíaca, pasan raíces nerviosas en el momento de la osteotomía y de hecho eso es de las cosas que más se temen cuando se saca injerto de cresta ilíaca y es el dolor postoperatorio que queda por apraxias o pues neuronesis de esa raíz del plejo lumbar. Entonces yo no sé en la osteotomía que la hicieron por debajo del borde de la ilíaca o cogieron todo el borde o lo desplazaron o qué.
No, tomamos por el borde superior y se limitó la osteotomía. Obviamente, pues la osteotomía, por una de esas razones, por el dolor, ha disminuido su uso y además porque ahorita pues tenemos la posibilidad de colocar injertos o de colocar las prótesis de caja en PIC, en titanio y demás. Entonces, por eso digamos que ya no se realiza tanto. Pero en este caso es porque necesitábamos tener la suficiente ventana o la suficiente angulación para llegar directamente ahí a la vértebra, si no nos hubiera tocado entrar muy oblicuos. No es el abordaje ideal para hacer una cirugía por sleeve, obviamente hay un riesgo alto de la lesión del plejo lumbar. Por motivos de tiempo no alcancé a colocarle la imagen de la tomografía, pero esta paciente tenía una particularidad en la tomografía, y es que el SOAPS de ese lado, de forma curiosa, y esas se las debo, se las envío, estaba un poco más anterior. De todas formas, pues se llevó con monitoría, esas cirugías con monitoría intraoperatoria, porque el riesgo de lesión es el plejo lumbar y pues de forma constante se va evaluando que no se realice una lesión. Ahí en este caso pues no alcanzamos incluso a meternos por el SOAPS, porque como les dije estaba de forma curiosa un poco más desplazado hacia anterior. Entonces, Viejo Raúl, una pregunta. Toda la charla me parece muy interesante y creo que en efecto la cirugía mínimamente invasiva en trauma cada vez tiene un papel más importante, porque pues como usted decía, los principios de la cirugía en trauma son inmovilizar uno y el otro lograr que haya refusión, digamos, pero cuando la fractura no requiere necesariamente refusión, el solo hecho de inmovilizar se puede lograr solamente con técnicas mínimamente invasivas. Pero en este caso en particular que preguntaba Víctor, creo que estoy de acuerdo con él. Creo que es una fractura que parece hasta donde usted nos dijo, no tenía compromiso metastásico esa vértebra, que había cambiado todo. Pero si no tenía compromiso metastásico, creo que es una fractura por insuficiencia. Yo sinceramente tampoco le habría hecho una corpectomía. Hay un dicho en cirugía de pacientes con osteoporosis que es que entre menos se haga es mejor, porque hay una posibilidad grande de que haciendo corpectomía hagan subsidencia los implantes. La verdad, en ese caso en particular, tal como lo presentó, yo le había hecho simplemente una vía posterior para inmovilizar el segmento. Y segundo, el abordaje también, nunca había leído este abordaje a través de la cresta. No, de hecho hay muy pocos casos reportados. Antes de realizarlo y demás, pues buscamos qué había en la literatura con respecto a eso. Si hay unos casos similares, hay reportados, son poquitos, creo que no alcanzan a 15, pero sí hay unos casos reportados. Y mi pregunta sería, ¿por qué decidieron eso y no hacer un abordaje oblicuo, digamos, anterior porque las corpectomías extracavitarias en esos cuerpos, en L4 y L5, siempre son complicadas porque justamente el psoas, no es raro que el psoas esté anterior ahí, sí, es su posición normal. El psoas en L4 y L5 está muy anterior, por eso es usualmente las corpectomías extracavitarias L1, L2, L3 son fáciles, pero L4 y L5 son más complicadas. ¿Por qué decidieron hacer ese abordaje a través del hueso ilíaco y no un poco más anterior? ¿Qué ventaja tiene haberlo hecho de esa manera? Era una opción de realizarlo, o sea, como ustedes dicen, pues uno podría haber utilizado también, haber hecho el abordaje un poco más anterior, pero como les comentaba, era una paciente que ya tenía un antecedente de ONCEA de colon, tenía múltiples cicatrices abdominales, ya tenía abordajes abdominales previos, entonces en ella quisimos evaluar la posibilidad de hacer otro tipo de abordaje, que como les digo, pues se hizo la búsqueda respectiva en la literatura, de plantear la posibilidad, o sea, como les digo, ¿qué nos ofrece esto? Nos da múltiples opciones. Y en este caso se consideró que en ella, haciendo la salvedad de que nos implicaba hacer la osteotomía de la cresta ilíaca, podía beneficiarse de ello y nos ahorrábamos entrar a la vía abdominal, que era una vía que ya había sido manipulada, y ya tenía cicatrices, que incluso tiene una colostomía, del lado en el que hubiéramos hecho la preferencia del abordaje, entonces por eso en ella se decidió. Okay. La opción de haber hecho solamente la instrumentación posterior es factible, viendo que es una paciente con la osteoporosis, pero de todas formas pues quisimos darle soporte anterior y posterior. Okay. Y bueno, la idea es evaluar el caso en el seguimiento, ¿no? O sea, como les digo, es un procedimiento que no hay muchos casos. La idea es evaluar en el seguimiento, pues intentar otra opción de manejo, pues dadas las características de la paciente, y hay que ver ya en el seguimiento
cómo se comporta. Digamos que así Ok. es que se produce un poco también el conocimiento. No, me parece perfecto. Me parece perfecto. Lo único es que cuando yo digo abordaje oblicuo, es extracavitario, ¿no? Es extraperitoneal. O sea, uno Sí. puede hacer el abordaje sin entrar al peritoneo, sino extraperitoneal, como Ya. hacemos la LIP, digamos. Pero No, perfecto, me parece perfecta la explicación. Muchas gracias, Raulinho. vale, profesor. Bueno, muy bien, Raúl, me parece excelente su conferencia, un poquito larga. Abordó como 4 temas al mismo tiempo, ¿no? Realmente fueron como 4 conferencias. Nos hizo una síntesis también anatómica muy buena de la fascia toracolumbar y todas las implicaciones que denota quitar los ligamentos, los músculos multífidos y otras áreas vitales, digámoslo así, para conservar la biomecánica espinal. Nos toca entrar un poquito más a hacer, ir al cadáver, nos toca hacer laboratorio, como lo habíamos planteado anteriormente, para repasar un poquito más esta anatomía y cogerle, así como usted dijo, esa curva de aprendizaje que nos permita conocer, navegar por nuestra propia cuenta en la anatomía muscular de toda la espalda, ¿no? Muy bien, nos habló también de ciencia ficción por ahora, ¿no? Esa robótica, pues yo Sí. la veo un poquito lejana, pero ahora que tenemos en el túnel el equipo de navegación, Ese es el eh, perfecto. El Mazor está justamente con el S8 de Medtronic. Ese es el navegador que utiliza el Mazor. ese navegador me parece una machera y además tiene el módulo para columna. Entonces, yo creo que nos toca empezar a usarlo. Hay que aprender a usarlo, obviamente. Hay que hacer el cursito que el señor que nos está haciendo la inducción, ¿no? Yo les dije la semana pasada que fueran algunos de ustedes, pero no fue, sino solamente el residente que está allá. Pero me parece buenísimo ese aparato que llevaron allá y tiene muchísima precisión. Entonces, esa cirugía de mínima invasión, pues yo creo que está floreciendo y nos toca montarnos en ese tren. Bueno, muy bien, yo creo que eso es un abrebocas y es un poquito tarde. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y hasta luego. Mañana, nos vemos el viernes. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, papá. Gracias, Raúl. Hasta luego, Naval.